Eventualmente. Está Pablo Fernández Blanco, nuestro compañero en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo estás, Marina? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos. Hoy Larreta hace una presentación formal, ¿no? Sí, Larreta está dispuesto a ir a fondo con esto, naturalmente, porque implica muchísimo dinero e implica una promesa también que le había hecho en su momento y una pelea política al final del día, naturalmente. Y además tiene, naturalmente, el visto bueno de la Corte Suprema. Es decir, si vos vas a una contienda judicial, si vas a una disputa, ¿qué más querés que tener el visto bueno de la Corte Suprema de la Nación? Esto por un lado. Por otra parte, acá se suman un montón de cuestiones. Primero, la coparticipación federal está definida por ley. ¿Sí? Esto es una ley, con lo cual excede de alguna manera también al Poder Ejecutivo de la Nación. Obviamente la reglamenta, puede hacer un montón de cosas, pero hasta donde yo sé, al menos, es una posición tremendamente incómoda para todo el gobierno nacional. Naturalmente para el presidente de la Nación, pero también para otras autoridades, como ustedes bien lo mencionaban, de segundo plano. Silvina Batakis, por ejemplo, que es la presidenta del Banco Nación. Silvina Batakis es un cuadro político. Ahora, ¿ella se va a arriesgar a firmar algo que está en contra de lo que dicta la Corte Suprema de la Nación? Y yo creo que un poco de cosquilla va a tener al momento de tomar esa decisión. Por eso este es el principio. Hay un trasfondo político, para mi gusto muy pero muy evidente, que es que a nivel nacional el gobierno tiene una parada muy complicada en términos electorales el año próximo. Eso lo sabemos todos. En la Argentina hay un 100% de inflación y creo que no hay ejemplos históricos de un oficialismo que retenga el poder con un 100% de inflación. Ahora, ¿cuál es la apuesta entonces? Sostener la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sostiene Axel Kicillof? Y esto es alguna muestra que el gobierno dio desde el primer día. Bueno, transfiriéndole dinero. Si se cumple el fallo de la Corte, de alguna manera se le complica el plan político al kirchnerismo para el año próximo. Sí, bueno, de todos modos, ese plan político puede continuar independientemente de los fondos, ¿no? Porque, digamos, parece demasiado pequeña la discusión, a pesar de que es mucho dinero, no sé, 150.000, 180.000 millones de pesos para poner en riesgo, bueno, al país, ¿no? Alguien hoy hacía un paralelismo que me pareció interesante con la crisis del campo, ¿no? Que pareció una cuerda que decidió tensar el kirchnerismo y la debacle económica y social que vino después, sin importarle las consecuencias. Ahora pasa lo mismo, porque la verdad es que tirar de la cuerda institucional para no cumplir el fallo de la Corte, yo no sé cuál es el plazo legal, porque claro, estamos ya sobre la feria judicial, da la sensación de que esta semana no va a haber definiciones ni del recurso in extremis que va a presentar Alberto, ni de la presentación que hará Rodríguez Larreta, claro, tampoco. Entonces no sé cómo se, digamos, cómo se efectiviza el incumplimiento. ¿A partir de cuándo? Supuestamente es hasta el miércoles, ¿no? Hasta donde yo sé era, supuestamente es hasta el miércoles. Tampoco creo que un día de diferencia haga un gran problema si es que está la voluntad política del otro lado de cumplir. El problema es que acá no se muestra la voluntad política de cumplir. Débora, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís. Ahora, el kirchnerismo no ha mostrado ser muy altruista con el manejo de las instituciones cada vez que le convenía políticamente lo contrario. Por eso digo la cuestión de la asistencia económica a la provincia de Buenos Aires. Mira, yo uno de los números que más me sorprendió, te diría en mi vida, ocurrió en el año 2020, cuando puse en un Excel las transferencias a las provincias en los primeros meses de gestión de Alberto Fernández. Y estaban todas en rojo, salvo la provincia de Buenos Aires, que tenía un verde flúor, creo que era cercano al 1000% de aumento, ¿no? Por encima de cualquier número de inflación. Por Ahora, eso digo, Pablo, se entiende eso que vos describís como una necesidad política, se entiende perfecto. Pero en otro sentido, la decisión, más allá de que parece ser una cuestión de tiempo, igual veremos, por supuesto, pero más tarde o más temprano todo indica que la transferencia se va a hacer, pero corre esto porque es especulativo. Digo, hoy hablábamos más temprano con Sofi Diamante en relación al precio de los dólares financieros, por ejemplo. Es decir, no es una decisión gratis en términos de inseguridad jurídica, incertidumbre. En la lista de perjudicados yo lo pondría Massa, no sé vos qué pensás. No tengo ninguna duda de que Massa está entre los perjudicados. A ver, para decirlo sin pelos en la lengua, es una decisión completamente incendiaria desde el punto de vista económico, porque vos pensás esto. ¿Cuál es la garantía de que un gobierno no va a actuar con total discrecionalidad, por ejemplo, hacia un inversor? Que hay un sistema judicial que funciona y el garante de ese sistema es, en última instancia, obviamente, la Corte Suprema de la Nación. Ahora, si un día el presidente se levanta y dice, bueno, yo no le voy a hacer caso
a lo que dice el máximo organismo que garantiza la justicia en la Argentina, ¿quién va a traer? Digamos que la Argentina no está ganando el Campeonato Mundial de la Inversión Extranjera, ¿no? En este momento, pero si a esto le sumás, por un montón de condiciones macroeconómicas, pero si a esto le sumás que no tenés dónde ir a defenderte porque un presidente puede hacer eventualmente lo que quiera, bueno, eso se complica aún más, Marina. Sí, bueno, y a mí me decían cerca de Massa el otro día que había preocupación, no solamente por las consecuencias económicas, ¿no? Porque la intención es tratar de que la inflación vaya a la baja, pero el dólar, más allá de los financieros, el blue y además la caída de los bonos tienen un impacto directo en la inflación. Y me decían que había preocupación porque, claro, Sergio Massa se ve como un posible precandidato a presidente si logra que algunas variables económicas se encaminen. Pero ¿cómo va a responder o qué clase de precandidato presidencial va a ser? Preguntándole a un periodista, por ejemplo, por las decisiones del gobierno en relación con la justicia, con el fallo de la Corte. Está complicado, ¿no? Está complicado para cualquier precandidato que no sea de la oposición, del estricto y estrictísimo entorno de Cristina, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Massa, hasta donde yo sé, no dijo demasiado con respecto a la coparticipación, ¿no? Justamente ahí te está mostrando un poco la incomodidad que siente con respecto a esto. Digamos que la Argentina en términos y tampoco olvidemos el vínculo que tiene con Rodríguez Larreta, ¿no? Tiene una relación de amistad que excede lo político, ¿no? Sí, son amigos, es más. Massa tiene más amigos otros amigos en Juntos por el Cambio, Malena Galmarini también. Y eso a mí no es que me parece que esté mal ni mucho menos, ¿no? Pueden tener una relación de amistad y tener ideas distintas. Pero sí, obviamente hay tendidos puentes, hay diálogos. Massa incluso habla con muchos radicales cuando necesita algo y trata de limar alguna aspereza para que funcione la cosa políticamente. Por ejemplo, cuando necesita alguna legislación nueva. El kirchnerismo da la sensación de que es mucho más incendiario en un montón de cuestiones. Y sí, estoy de acuerdo. Cerrando el concepto anterior, la economía argentina atraviesa un tembladeral, te diría que desde el año 2018. Que se ha ido incrementando y se ha ido profundizando. Claro. Y esto obviamente lo empeora. Bueno, vamos a ver cómo abre el dólar. Falta un ratito nada más, ¿eh? Cruzamos los dedos. Sí. Qué triste, tenés que cruzar los dedos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí, como Dios mío. Sí, bueno. como decía